Estos son los beneficios de la virtualidad, que nos da la posibilidad de poder conectarnos, de poder compartir lo mismo, de poder disfrutar una misma palabra, de ser edificados. Damos gracias a Dios por... Tome asiento, si ya saludó, tome asiento. Hoy vamos a hablar, me gustó mucho lo que decía Mariela, qué precioso desafío, porque hoy la palabra habla de eso. Siempre cuando hablamos de la palabra cantada es entender que Dios está preparando todo para el mensaje. No hay distintas partes de la reunión y una más importante que la otra, sino que estamos aquí para aprender más de Dios. Venimos al seminario para aprender más de Dios. Venimos a los grupos de intercesión, algunos hermanos, para aprender y conocer y interceder por la congregación, pero para aprender más de Dios. Venimos a las reuniones de hombres, de mujeres, para aprender más de Dios. Y esta es la intención, aprender más de Dios y no más de los hombres. No queremos saber nada a través de los hombres, queremos saber y aprender cada vez más exacto lo de Dios. Me tocó compartir la palabra con la pastoral de Rosario y les hablaba justamente de esto. La iglesia es una medida de gracia y verdad. La iglesia es Cristo en la tierra, porque la palabra no dice que somos como el cuerpo. Él es la cabeza, nos habla en Efesios, y nosotros no dice que somos como el cuerpo, dice que somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia en esta tierra, y la necesidad de estar juntos, de estar unánimes, dice la palabra, de caminar guiados por el mismo espíritu, no de estar amontonados. Sí, lo hablaba ayer con el pastor Miguel, la intención no hacer eventos para estar amontonados. A Dios esto no le interesa. Es maravilloso los eventos donde podemos estar juntos, donde las personas pueden ver algo mejor, pero Dios no nos llama a eventos, nos llama a crecer en la vida de Dios, en el discipulado, a alimentar los grupos de intercesión, orar. Este es un tiempo para orar, para interceder por la iglesia, para orar diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Ayer Pablo nos hablaba un poco de esto. Tenemos que ser parte de lo que Dios está haciendo, colaborando con lo que Dios está haciendo. Y la escuchaba a Mari, que nos decía qué hermoso desafío para este año poder predicar. A veces nos sentimos un poco estériles para transmitir la vida de Dios a la familia, en la casa, a los amigos. Y creo que en este tiempo Dios nos va a dar gracia para que ellos, no tanto hablar, sino que ellos puedan ver a Cristo, puedan ver la vida del Hijo de Dios en nosotros. Es la manera de predicar. Un reformador, lo menciono siempre, dice: predica la palabra, o decía, nos quedó registrado, predica la palabra todo el tiempo. Si todo el tiempo predica la palabra, y si es necesario, habla, abre tu boca, pero si no, predica la palabra todo el tiempo, porque somos cartas leídas, somos una carta que Dios ha escrito, que Dios está transmitiendo y que el mundo puede leer. Por eso es necesario crecer en unidad, crecer en este desarrollo del cuerpo corporativo de Cristo, donde nos vamos formando, nos vamos corrigiendo. Siempre decimos que tenemos que buscar una congregación no donde encaje. No buscamos congregaciones donde encajamos. Buscamos una congregación donde soy formado, donde soy circuncidado, donde es preservada la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso no buscamos... ¿Se imagina si mi hijo buscaría una casa donde encaja? Bueno, no estaría en la mía, seguramente, porque en mi casa lo vamos a formar, lo vamos a retar, lo vamos a corregir. Por eso los hijos no deberían buscar un lugar donde encajan, tienen que buscar un lugar donde sean formados. Nosotros como hijos buscamos un lugar donde somos formados, donde somos corregidos. Mire, a ninguno nos gusta ser corregidos, pero cuando la corrección es válida y es con amor, la corrección tiene que estar dentro del matrimonio, dentro de la familia, en el pastorado, en el cuerpo. Qué saludable es corregirnos mutuamente, pero con amor. No delante de todos, ¿no? Antes agarrábamos, llamábamos a alguien adelante de todo y ¡sac! Hablábamos ayer con los hombres de la disciplina. La disciplina, en el único lugar donde se lo ve como algo malo, es en la iglesia de Cristo. Usted fuera de la iglesia dice disciplina y dicen es algo bueno.
Una persona disciplinada es alguien que es responsable, que ha sido formado, que ha crecido. Pero disciplina en la iglesia se toma como castigo y no tendría que tomarse, aunque muchas veces lo hemos tomado como castigo, la corrección. Y realmente la disciplina es eso, es ser corregidos para que la vida de Cristo sea más exacta. Nosotros somos una medida de gracia y de verdad en esta generación. Por eso estamos juntos y por eso estamos corrigiendo lo de Dios en cada uno de nosotros, para hacer una expresión más exacta de Cristo. Esta es la obligación, este es el deseo de Dios de estar y funcionar como cuerpo. Porque lo que expresamos como cuerpo, lo hablaba en la pastoral de Rosario, es necesario que sea más exacto. Esta sociedad no necesita algo parecido a Cristo. No necesita algo que se parezca a Cristo o agreguemos a Cristo un poquito de sal, un poquito de pimienta. No, al mensaje de Dios le agregamos algo, le metemos el dedo, le falta un poquito más de dulce. Y le metemos dulce, lo revolvemos para hacer... No, lo de Cristo no necesita nada. Necesitamos como iglesia ser una expresión más exacta de la vida del Hijo de Dios. Porque todo lo mío va a terminar contaminando el mensaje de Dios. Por eso me encanta este desafío que nos hacía Mariela, que habla mucho, sin haber hablado, sin haber compartido nada, habla mucho de lo que hoy vamos a hablar en la palabra, ¿no? Qué bueno este desafío de poder predicar en este año a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, para poder acercarlos a Dios. Mire, tenemos una reunión todos los meses, que es el primer mes, espero no estar equivocándome, siempre le cambio el día, pero es el primer viernes de cada mes donde nos juntamos y le llamamos Noche de Familia, donde venimos con amigos, con hijos, con parientes que quizás no congregan normalmente ni un domingo, ni un miércoles, ni vendrían a una reunión de hombres, pero vienen y se dan cuenta que no somos extraterrestres, somos peores que los extraterrestres. Pero bueno, compartimos, jugamos, gritamos, tenemos la oportunidad de hablar, así que tome ese día como un desafío de traer a alguien, compartimos algo, comemos y nos divertimos y también como familia crecemos. Es una manera más de ser una puerta de gracia. Hoy el título de la prédica es Somos puertas o somos puerta de gracia. Somos una puerta de gracia. La iglesia es una medida, hablaba con la pastoral, es la medida de Cristo, de gracia y verdad. Las semanas pasadas estuvimos hablando de gracia y después de gracia y de verdad, de que la verdad tiene necesariamente que ser transmitido a través de la gracia y que la gracia es un regalo no merecido. Decíamos gracia sobre gracia. Gracia es un regalo no merecido. Gracia es el crecimiento, gracia sobre gracia es el crecimiento de la verdad para que la gracia sea multiplicada en nosotros y podamos transmitir esta gracia. Pero también gracia sobre gracia es generar salvación en los demás. No es solamente un regalo inmerecido para mí. No solamente estoy esperando que el Señor me venga a buscar. He sido salvo por gracia, pero también lo que he recibido por gracia, la palabra dice que debo darlo por gracia también. Hoy vamos a hablar de que somos puerta de gracia. Usted me acompaña, Hechos capítulo 2, verso 1. Lo voy a leer en la Reina Valera revisada, es la del año 2015. Usted lo puede leer en cualquier versión, dice exactamente lo mismo, puede cambiar alguna palabra con el sentido de aclarar un poco más el mensaje, pero nada más. Hechos capítulo 2, verso 1 dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Algunas versiones dicen unánimes, porque reunido en el mismo lugar puede quizás dar la sensación de que estaban amontonados en un mismo lugar. No, los originales dice unánime, en el mismo sentir, en el mismo parecer, el mismo espíritu los había unido en aquel lugar. Era una autoconvocación, o mejor dicho, una convocatoria de parte del Espíritu. Llegó el día de Pentecostés y estaban todos reunidos en el mismo lugar, unánimes, dice el 2:2. Y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces
aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego. Y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba a que hablaran. Esto habría que aclararlo, ¿no? No hablaban lenguas porque ellos querían, sino que hablaban según el Espíritu los direccionaba, los obligaba. Hablábamos de Jesús en el desierto, ¿no? Dice que, lo hablábamos la semana pasada, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. No fue una sugerencia, no fue que Jesús venía caminando y de repente apareció en el desierto y el Espíritu casi como alguien déspota lo agarra y lo tira a Jesús al desierto, sino que Jesús fue impulsado. Eso es lo que significa el Espíritu lo llevó. Él fue impulsado a hacer la voluntad de Dios, aunque humanamente no era atractiva pasar 40 días y 40 noches de ayuno. El Espíritu daba a que hablasen. Pedro, de repente, dice la palabra, para acortar un poco lo que leemos, de repente se pone en pie y aclara un poco la situación y menciona las palabras del profeta Joel. Acompáñeme al 17, 2:17. Sucederá en los últimos días. Sucederá, estaba repitiendo las palabras del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Sus hijos y sus hijas están hablando de los hijos de los hombres, pero de los hijos de Dios, ¿sí? Hablarán y profetizarán y comunicarán lo de Dios. Los jóvenes tendrán visiones, visiones de lo de Dios, no del futuro, visiones de lo de Dios. Y los ancianos soñarán sueños dados por Dios para traer claridad en esa generación. 18. De cierto sobre mis siervos y mis siervas, otras versiones dicen mis siervos hombres y mis siervas mujeres. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra. Dios estaba hablando a esta generación y anticipando, y Pedro un poco veía lo que había el Señor o Dios profetizado o dado a los hombres, anunciando un tiempo donde habría una generación que vería claramente lo de Dios. Vendrá una generación que verá claramente lo de Dios. Claro, podemos, en aquel momento, en el día de Pentecostés, vemos que todos fueron direccionados por el Espíritu, no estaban amontonados, estaban juntos pero en un mismo parecer. Y comienzan a escuchar con su lengua natal. A mí me sucedió hace muchos años, tenía 18 años, alguna vez tuve 18 años y fui pequeño, me tocó viajar a Italia y hablar con mi familia, y hablaba con mi familia y con las personas que conocía con el vocabulario que trajeron mis abuelos. Era un dialecto de Sicilia, algo muy cruzado que se usaba en aquel entonces, pero usted sabe, la lengua es algo que va desarrollándose, va creciendo, se va perfeccionando. Las lenguas que todavía se usan son lenguas vivas, se siguen enriqueciendo. Claro, cuando yo llegué había sido precargado con el vocabulario de mis abuelos, con un dialecto, no era un italiano perfecto, era dialecto. Cuando yo llego a Sicilia había un
idioma ya globalizado o un italiano más correcto y más unificado en toda la región. Le decía esto a los pastores, es necesario que como iglesia hablemos un mismo idioma, un mismo mensaje y transmitamos lo de Dios. No es posible que unos digan una cosa y otros digan otra cosa. Bueno, en los países pasó lo mismo. En esto de la globalización y que van creciendo, bueno, se unificó el lenguaje en toda Italia y ya no, los dialectos quedó como algo como para las familias y algo que va muriendo el dialecto. Claro, cuando llego yo después de muchos años, todo el mundo decía, habla como mi abuelo. Qué lindo, mirá qué lindo, escúchalo hablar. Y yo dije, qué bárbaro, debo estar hablando perfecto. Porque hablaba y la gente estaba... No estaba hablando perfecto, estaba hablando lo que había aprendido. Bueno, a estas personas le pasaba lo mismo, estaban entendiendo lo de Dios en su lengua natal, en algo que entendían fácilmente. Y podemos pensar que esto queda solamente en un hecho, en ese momento, como para que ellos dijeran, che, qué lindo, estamos escuchando en nuestra lengua natal. Lo de Dios de manera mucho más sencilla, con un vocabulario mucho más fluido, con un vocabulario mucho más exacto al oído que ellos tenían. Empezaron a interpretar lo de Dios no como algo que podían entender, sino como algo que realmente llegaba a una medida completa. Otros comenzaron a burlarse, otros comenzaron a decir, estos están ebrios, ¿no? Qué maravilloso vino que te hace hablar en otro idioma. Sofía quizás tendría que cambiar, sacar su academia de inglés y quizás poner una vinería, ¿no? Que si un vino te hace hablar en otro idioma es un vino maravilloso. Qué lástima que el vino no me guste, pero bueno. Otros comenzaron a burlarse desde que estaban borrachos. Hablan, ¿qué dicen? Claro, lo de Dios, la palabra dice, es locura para aquel que no cree. Para el que no cree, lo de Dios es locura. Es algo incomprensible, es una ridiculez. Pero para aquellos que pueden ver lo de Dios, es algo entendible. Es entender lo que Dios está haciendo, entendido en los tiempos como hijo de Dios. Esto puede quedar como una anécdota maravillosa o un milagro en la historia de la iglesia o de los apóstoles. Pero claro, y podemos ver este suceso en la historia, no simplemente como que el Espíritu repartió lenguas. Podríamos aclarar que el Espíritu hizo hacer a las personas lo que tenían que hacer y decir. No era una intención y bueno, el Espíritu me dice algo y yo voy a hacer lo que quiera o voy a poner a mis locuras el seguro es como dice el Espíritu, ¿no? A veces nos acostumbramos a esto, a hacer lo nuestro y decir que Dios lo está diciendo, cuando soy yo el que está diciendo algo. Pero si podemos ver este suceso desde la perspectiva eterna, de lo que Dios estaba haciendo desde la eternidad, veremos que el Espíritu de Dios estaba quitando todo impedimento para que la vida de Dios sea transmitida en esa generación. Lo que Dios estaba haciendo a través de su Espíritu era quitar todo tipo de impedimento, incluso hasta entender un idioma más o menos. Bueno, entiendo lo de Dios, estamos unánimes, estamos en el mismo Espíritu, pero no, Dios estaba quitando todo tipo de impedimento para que lo de Dios sea recibido y engendrado en esa generación. Visto con ojos históricos, bueno, es un suceso en la iglesia o en la vida de los apóstoles. Maravilloso suceso. Pero visto desde la eternidad, es la intención de Dios de romper con toda traba, con toda barrera, con todo lo que está impidiendo en mi vida que Cristo sea visto por el otro. Que Dios sea conocido en esa y en esta generación. Yo no sé qué impedimentos existen en tu casa o con los tuyos, no lo sé.
la medida de gracia y verdad. Esto es lo que hablaba con la pastoral. La iglesia expresa la plenitud de Cristo. La iglesia es Cristo. Somos transmisores de gracia y de verdad. Noé, por dar un ejemplo, fue una medida de Cristo en su generación. ¿Me acompaña? Génesis capítulo 6, verso 1. Génesis 6, 9. Noé fue una medida de Cristo, de Dios, en su generación. Génesis 6, 9 dice, esta es la historia de Noé. 2 puntos. Noé era un hombre justo. Justo nos habla de medida, que actúa en justicia y razón. ¿Justicia y razón de quién? Dios. Está hablando de una medida. Noé era un hombre justo y cabal, dice esta versión. Cabal significa ajustado en peso y medida. Ajustado en peso y medida. Era cabal. ¿Cabal a quién? Cabal a sus sueños, cabal a sus anhelos, cabal a lo que quería transmitir. No, era cabal a lo de Dios. Era justo a la medida que Dios quería transmitir. Era justo en lo que Dios quería hacer. Era un reflejo, ¿sí?, de Cristo en esa generación. Por eso Dios lo ve y lo toma como medida. Lo leemos nuevamente. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Era la medida de Cristo. Era la manifestación del don de Dios en su generación. Aclara, punto y coma. Noé caminaba con Dios. No era simplemente un hombre, él caminaba con Dios. Él era un reflejo fiel a lo de Dios. Siempre hablamos de Adán y Eva. Ellos gobernaban, lo decimos siempre, no gobernaban. La creación no veían a Adán y Eva como referentes de justicia, sino que ellos podían ver en Adán y Eva, podían verlo a Dios. Ellos gobernaban con la imagen de Dios y ese fue el problema. La desobediencia hizo que ellos trataran de cubrirse y de imitar lo de Dios. Pero cuando llegó Dios, se terminó la mentira. Tuvieron que esconderse porque podían quizás engañar a la creación, pero nunca a Dios. Porque fueron creados a imagen y semejanza. En todas las cosas. Cuando algo se corrompe, cuando sale del propósito. Visto desde la eternidad, cuando sale del propósito de Dios. Cuando alguien no está cumpliendo el propósito de Dios, está corrupto en su esencia y en su fundación, en lo que Dios dijo como carta leída a esta sociedad. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y si hablamos, mire, podríamos hablar de muchas. Podemos hablar de que el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Se corrompieron en su camino. ¿Por qué? Porque dejaron de transitar el camino de Dios y empezaron a transitar su propio camino. Una autogestión, como diría el pastor Leo. Dejaron de hacer lo de Dios para hacer lo suyo. O transmitir lo de Dios a través de lo suyo. 13. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido el fin de toda carne. He decidido
que nos ha dado ese ministerio como iglesia de reconciliarlo todo. Pero acá hay algo que tener en cuenta. Si el esfuerzo es mío, estoy reconciliando a las personas conmigo y no con Dios. Por eso coincidía con un pastor el otro día, no fue el tiempo de reconciliar. Trató, lo intentó por todos los medios y me dijo, mira, no era el tiempo de reconciliación, volvemos a hoja cero, es el tiempo de arrancar otra vez, porque si no, estoy reconciliando a las personas conmigo y no con Dios. ¿Por qué? Porque termino yo degradando lo de Dios para que las personas puedan tener una relación conmigo, pero no con Dios. Espero que mis torpezas permitan que ustedes entiendan. Soy medio torpe. Nos esforzamos demasiado y los hijos de Dios no tenemos que esforzarnos. Es cierto que estamos para reconciliarlo todo, pero no es un esfuerzo y un mérito nuestro. Si no, vamos a terminar siendo políticos con la familia, con los amigos, con las personas, y con unos seremos de una manera y con otros seremos de otra manera porque nos estoy reconciliando conmigo mismo y no con Dios. Y engañándome diciendo, no, están reconciliados. No, están reconciliados conmigo porque yo degradé lo de Dios. Por eso hay tiempo de reconciliar y tiempo donde Dios no es el tiempo exacto, no es el tiempo preciso. Porque a veces con tal de reconciliar, ayer lo hablábamos con alguien, con tal de reconciliar y bueno, quemamos todo, ¿no? Quemamos los barcos, quemamos todo eso. Y bueno, Dios me manda a reconciliar, no es mi reconciliación. No estoy reconciliando al mundo conmigo, estoy reconciliando al mundo con Dios y es el tiempo de Dios. Y dice la palabra que los tiempos de Dios son perfectos. Que lo de Dios, en el tiempo de Dios es hermoso. Todo es hermoso. Dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. O sea que incluso lo de Dios fuera del tiempo es un cambio. Por eso tenemos que ser entendidos los tiempos que Dios quiere obrar a través de tu vida. Siempre estamos dispuestos a la reconciliación, pero a veces la reconciliación es una negociación. Me doy a explicar, a expresar un poquito. No es mi trabajo. No es hay que cerrar el negocio hoy. No, eso no es entender, yo estoy para orar, estoy para clamar lo de Dios, estoy para decir, Señor, dame la sabiduría para reconciliarnos con vos y no conmigo. He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Y acá viene, claro, iba a destruir toda carne, pero a Noé y a la administración de Noé no. Entonces, ¿iba a destruir toda carne o no iba a destruir toda carne? Lo que estaba diciendo Dios es, voy a destruir todo lo que no manifiesta a Dios, lo voy a destruir. Y el trabajo de Noé fue hacerlo de Dios a la manera de Dios. Lo hablaba el otro día, Dios no le dio la responsabilidad a Noé y le dijo, hace un galpón que yo lo hago flotar. Noé no le dijo Dios no le dijo a Noé, haz un galpón como vos quieras, que yo lo voy a hacer flotar porque yo soy Dios Todopoderoso. No. Dios le dijo, hacé esto. Y le dio medidas, y le dio materiales, y le dio la forma de hacerlo. Por eso nosotros a veces queremos hacerlo de Dios a nuestra manera y quedamos frustrados. Yo no sé cuántos de ustedes trataron de hacerlo de Dios a su manera. Yo vivo tratando de hacerlo de Dios a mi manera y siempre termino frustrado y diciendo, no era mi manera. Era lo de Dios, Dios me había hablado, Dios me había mostrado, pero no era en este tiempo. No era de esta manera. Cuando Dios habla con Noé, le da una lista exacta de medidas y materiales para usar en esa arca. Claro, el arca simboliza a Cristo, un lugar donde preserva la vida de Dios mientras todo lo demás muere. ¿Se entiende? ¿No? El arca es tipo y forma de Cristo. Un lugar donde la vida de Dios, Cristo, un lugar donde la vida de Dios es preservada y todo lo que no pertenece a la vida de Dios es destruida. Y en medio de esa muerte de lo que no es de Dios, es preservada la vida de Dios. El arca preservaba todo lo que no era
arca era tipo y forma de Cristo y tenía medidas. No podía ser hecho al buen parecer de Noé. Por eso Dios nos ha encomendado una casa, una familia, y no lo salvaremos a nuestra manera. Hemos recibido gracia y con gracia debemos manifestar su verdad. Es necesario empezar a confiar en lo de Dios, porque incluso hasta lo de Dios queremos hacerlo a nuestra manera. Allí en el 14 dice: hazte un arca de madera, de árbol de ciprés, haz compartimentos al arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera. 140 metros, y ahí sigue la lista de todo lo de Dios que debía ser hecho a la manera de Dios y en los tiempos de Dios y de la forma en que Dios lo decía. Noé era tipo y forma de Cristo también. Era una medida de Cristo en esa generación y tenía que actuar conforme a lo de Dios. Esa arca preservaba la vida de Dios en medio de la muerte. Esa puerta del arca circuncidaba a las personas, ¿sí? Por decirlo de manera poética. Dejaba lo que no era de Dios afuera y metía lo que era de Dios adentro. Lo de Dios era preservado y lo que no era de Dios estaba nada morir. Esta arca preservaba la vida porque Noé hizo lo de Dios a la manera. Si Noé hubiese hecho el arca a su manera y con sus medidas, hubiese representado un fiel reflejo de Noé, no de Dios. Manifestó lo de Dios porque él siguió al pie de la letra lo de Dios. Génesis 6:22, acompáñenme ahí cerca. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Hizo lo de Dios no a su manera, hizo todo conforme a lo que Dios le había dicho. 7:1, acompáñenme también cerquita. Génesis 7:1. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿Por qué se salva Noé y su familia? Déjeme decirle, quizás la familia de Noé no manifestaba. Pero ¿sabe qué? Hay una promesa de salvación, quizás no lo verás vos. Pero el hombre de Dios, cuando entró a la tierra prometida, dijo: ustedes, solo para fraseo, ¿no? Le dijo: ustedes, sabiendo que el pueblo siempre fue desobediente, en la tierra prometida, que es tipo y forma también de Cristo, porque era un lugar donde fluía leche y miel, donde fue circuncidado el pueblo de Dios en el desierto, porque todo lo de Dios, todo lo que no era de Dios, murió en el desierto, y lo único que accede a la tierra prometida es lo de Dios. De los que salieron de Egipto, miles y miles y miles, lo único que llegó a la tierra prometida, los únicos fue Josué, Caleb y un muerto. Ni Moisés. Moisés murió antes de entrar. O sea que el único pueblo autóctono de Egipto fue Josué, Caleb y un difunto. Los demás habían nacido en el desierto. Todo el demás pueblo, el pueblo demás que entró, no había conocido Egipto. Por eso es necesario entender que los 40 años fueron la circuncisión del pueblo de Dios, que quitó todo lo que no era de Dios y solo accedió a la tierra que representa a Cristo, solo lo de Dios. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí
Josué llega, están allí en la tierra prometida y sabiendo que estos que habían entrado no habían salido de Egipto, que todos se le habían, pero fue estricto en cumplir y en transmitir lo de Dios. Les dijo, hagan esto y Dios va a estar con ustedes. Hagan esto otro y Dios no va a estar con ustedes. Pero él aclaró, tuvo una aclaración que a mí me gusta muchísimo, que tuvo una opción para el pueblo, pero no para su familia. ¿Sí? Él al pueblo le dio la opción y a su familia también tenía la opción. Pero él tuvo un desafío de fe. Él dijo, lo voy a parafrasear, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran, la Biblia no dice eso. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue un desafío y un proyecto de fe para su generación y su familia. Él estaba al frente de un pueblo, pero sabía que el pueblo iba a tomar sus propias decisiones. De hecho, lo hizo. Pero él fue fiel en decir, mi administración no es solamente un pueblo que tiene la libertad de no hacerlo de Dios. Mi familia es mi administración. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo mismo estaba pasando aquí con Noé. Dios le estaba diciendo, vos y tu casa, ¿sí?, entren al arca, porque he visto que vos sos una representación de lo de Dios en esta generación. Mire, Dios nos ve como familia. Dios no está viendo, no solo te está viendo a vos, está viendo a toda tu generación hasta el día que Él venga. Fíjese qué tan importante es hacerlo de Dios. Dios no me está mirando solo a mí, porque a veces egoístamente, bueno, yo tomo malas decisiones y pagaré mi precio delante de Dios por ser desobediente. Lo he escuchado miles de veces y muchas veces lo he pensado. Bueno, total, pagaré algún precio yo. No. Hay una responsabilidad generacional en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Esa es tu administración. Tu responsabilidad como hombre y como mujer o como hijo no es decir siempre que sí y quedar bien y negociar con los tuyos para vivir en paz. A veces sí. ¿Sí? En la casa tiene que ser ejercida la política también. Sino que tenemos que corregirnos mutuamente. El matrimonio es un ambiente saludable donde nos corregimos con amor mutuamente. La familia es un lugar donde circuncidamos a los hijos para que puedan reflejar a Cristo, pero si no lo ven en mí, yo no puedo ser un escultor. Imagino que Miguel Ángel hizo el David, ¿no? Pues por ahí me puedo estar equivocando. Esculpió el David. Imagino que hay un ser musculoso, bien parecido. Yo no creo que haya sido tan fachero el escultor. No se estaba esculpiendo él mismo, sino que estaba esculpiendo su ideal, su medida. Bueno, en esta generación no es igual. Será esculpida en la próxima generación lo que se ha visto en mí. No el ideal, porque a veces queremos transmitir un ideal perfecto a la próxima generación y la próxima generación nos mira y dice, y vos dejás bastante que desear, Pela. La verdad que lo que me contás es hermoso, yo no lo puedo ver en tu vida, o no lo estoy viendo en tu vida. Y a veces queremos ser esos escultores que esculpen algo hermoso, pero nada se parece a nosotros. En la vida de la iglesia y de Cristo, tenemos que reflejar el amor de Dios cada vez más exacto para que la próxima generación sea moldeada a esa imagen. Entonces el Señor le dijo a Noé, entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿Usted cree que Noé no era justo delante de los suyos? ¿Que los suyos no podían ver? Bueno, si leemos la historia vamos a descubrir que Noé también se equivocaba. Y también cometió errores y tuvo que pagar los errores. Y pagó su generación. Por eso es necesario entender que hemos sido bautizados en este cuerpo para cada vez expresar una medida de gracia y de verdad más exacta.
Esa es la intención de Dios. 7:16, ¿me acompaña? Ahí nomás, pegadito. Leímos 7:1, 7:16. Dice, habla un poco de cumplir los cupos que tenía Noé para llenar el arca. Vinieron machos y hembras de todos los animales, como Dios le había mandado. Noé podría haberse puesto y decir, la verdad que yo pondría 2 hembras por las dudas, un macho y 2 hembras por ahí, o 2 machos por si uno falla. Y él tuvo que hacerlo de Dios, a la manera de Dios, y su opinión quedó. Lo mismo sucede en tu casa, en tu familia, cuando realmente entiendo que la responsabilidad con mi esposa, con mis hijos, es una responsabilidad que no solamente tengo con ellos, la tengo con Dios a esta responsabilidad. Porque Él me ha dado esta administración para que yo la preserve, para que yo la moldee, para que yo la corrija y ellos me corrijan a mí. Vinieron machos y hembras de todos los animales como Dios le había mandado y el Señor cerró la puerta. No fue una responsabilidad que tenía Noé. Él no tuvo la responsabilidad de cerrar la puerta porque seguramente cuando le vinieran a golpear la puerta, él la iba a abrir. Y no por gracia, sino por empatía la iba a abrir. Para no sentirse culpable, para sentir que no estaba matando a nadie. Pero dice que Dios, una vez que fue cumplido todo lo de Dios, Él cerró esta puerta. Y dice el 7:17, allí nomás, y el diluvio duró 40 días sobre la tierra. Yo estoy sorprendido de los números de la Biblia. 40 días hablamos que fue el tiempo que Jesús estuvo en el desierto, que lo apartó de toda distracción natural, porque esto es lo que hablábamos el domingo pasado, cuando vemos lo de Dios con ojos humanos, vemos que Dios envía a su Hijo a morirse de hambre en el desierto. Incluso lo creyó esto hasta el diablo. Pero cuando lo vemos desde los ojos de Dios y de lo que Jesús transmitía después de 40 días en el desierto, entendemos que fue un tiempo y un lugar donde Dios despojó a Jesús de toda distracción humana para poder escuchar claramente lo de Dios, para ser circuncidado completamente con lo de Dios. 40 días, son como los 40 años en el desierto donde el pueblo fue circuncidado de todo lo que no era Dios para poder acceder a lo de Dios. A lo de Dios no accede cualquier cosa. Tenemos que ser circuncidados por medio de la vida del Hijo de Dios, moldeado a su imagen y a su semejanza. Somos creación de Dios. Somos creación de Dios y hacemos lo de Dios. Estoy tentado a seguir, pero creo que tenemos que frenar acá para entender de lo que estamos hablando. Mi querido hermano, como esa puerta un día la cerró Dios, hoy, cuando hablamos de gracia y verdad, y gracia sobre gracia, esa puerta no la cierra más Dios, sino que Dios te hizo una puerta en medio de esta generación. Jesús decía, yo soy la puerta, el que entra por mí, el que salta, es un ladrón. Él mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y mencionaba también en la pastoral cómo muchas veces hemos dicho que el camino angosto es el camino difícil, el camino complicado. Usted recuerda la historia, ¿no? Lo dice, hay un camino angosto que lleva a la salvación, una puerta, y un camino y una puerta ancha que lleva a la perdición. Y nosotros hemos agregado que el camino angosto es incómodo, que el camino angosto y la puerta angosta son complicadas. Y realmente está hablando de medidas. Está hablando de que por el camino ancho entra cualquier tipo de medidas. Entra la medida de Ezequiel, la medida de Chula, la medida de Miguel, la medida de Oscar.
Pero por el camino angosto y por la puerta, Jesús decía, yo soy la puerta, yo soy la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa puerta y ese camino no es un camino angosto, es un camino de circuncisión. No entra nadie por esa puerta que no sea circuncidado de todo lo que no es Dios. El pasar por esa puerta, cuando vamos a los originales, tomé el trabajo de verlo en los originales, dice forzado a pasar por la puerta. Vio como cuando algo tiene que entrar y parece que te quedaste sin brazo cuando entraste. Entra solo lo de Dios, es un camino de medidas. Nosotros le hemos agregado que es el camino angosto, el camino difícil, el camino complicado, el camino difícil de transitar, entonces es un camino de dolor. No, mentira, eso es una mentira nuestra. Para los hijos de Dios es un camino fácil, es un camino agradable. El camino angosto es un camino de medidas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Y nadie llega al Padre si no es por mí. No dijo yo soy el camino difícil y complicado y difícil de transitar. La manera fácil de transitar por el camino angosto es vivir la vida del Hijo de Dios. Es ser circuncidado de todo lo que a Dios no le agrada. Si yo quiero transitar lo de Dios con todo lo que no es de Dios, va a ser difícil, va a ser complicado, va a ser agobiante, porque estoy haciendo lo de Dios a mi manera. Pero el camino angosto es un camino agradable, es un camino de circuncisión. Él es la puerta, ¿y sabe qué? En esto que él decía que Dios estaba reconciliando a todos con Cristo, por medio de Cristo, sin tomar en cuenta sus pecados, es volver todo a Dios, lo hemos hablado muchas veces, es volver lo de Dios a Dios nuevamente. Y este es el camino que hemos transitado, es la puerta en la que hemos entrado. Y hoy el camino sos vos para esta generación, y hoy la puerta soy yo. Somos nosotros, puertas de gracia, donde ya no, para acceder a la vida de Cristo, Dios no la va a cerrar más, porque puso puertas que representan a su Hijo. Vos y yo somos puertas de gracia, donde las personas pueden entrar y acceder a lo de Dios. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser circuncidados de todo lo que no sea Dios. Tenemos que ser moldeados, tenemos que ser corregidos, tenemos que ser incluidos en el cuerpo para funcionar dentro del cuerpo. Por eso hablamos que reconcilian los reconciliados. El trabajo de Dios en la iglesia es el trabajo de los reconciliados que pueden reconciliar. Hablábamos del hijo pródigo, ¿no? El hijo grande nunca se había ido, pero nunca estuvo en la casa y no podía reconciliar a su hermano. Pero el hijo pródigo cuando llegó, déjenme decirle, él podía reconciliar a otro más, porque había sido reconciliado, había sido nuevamente sumado al cuerpo. Mi querido hermano, hoy es tu trabajo y es mi trabajo reconciliarlo todo con Dios, no conmigo, no forzar, no tratar de ser políticos, porque a veces cometemos el error de no, todo hay que reconciliarlo ya. No, los tiempos de Dios son perfectos. Pero es tiempo de entender que lo que suceda con tu vida es el reflejo de lo que sucederá en la próxima generación. O transmito un Dios a mi medida para que ellos caminen en mi medida, o transmitimos cada vez una medida más exacta para que la próxima generación pueda caminar en la medida de Dios y no en la nuestra. Amén. Es necesario decir, Señor, hacé tu voluntad. Señor, hoy quiero ser una puerta de gracia y no una puerta cerrada, porque a veces cerramos nosotros. A esta generación le hemos cerrado la puerta porque no calificaban, porque estaban en pecado, porque eran personas. No sé si le ha pasado alguna vez ver a alguien y decir, no va a poder nunca acceder a lo de Dios. Esto lo hemos dicho todos. No, está tan perdido, no va a acceder jamás a lo de Dios. Pero Dios dice que estaba reconciliando todo a través de Cristo sin tomar en cuenta el pecado de las personas. Y es un buen desafío el que nos hacía Mariela. Tomarnos este año para decir, Señor, ayúdame a hacer un camino, un vínculo, una puerta donde las personas puedan acceder a lo de Dios. Quizás compartiendo
una reunión, quizás compartiendo la reunión por Facebook, quizás trayéndolos, quizás invitándolo a tomar un café, no sé. En cada caso Dios obrará diferente. Yo he predicado a Dios a un hombre en un café, en la cola de un supermercado, invitándolos a la congregación. No sé, hay tantas maneras, pero simplemente debemos entender que somos puerta de gracia y verdad. Venimos hablando de gracia, sobre gracia, sobre gracia. Algo inmerecido que hemos recibido para poder compartir. ¿Quiere ponerse de pie? Y que podamos orar al Señor para realmente decir: Señor, quiero ser esa puerta donde los míos puedan entrar. Josué, por fe, dijo: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Él entendía que su responsabilidad era circuncidar a los suyos, era guiar a los suyos, era formar a Cristo en los suyos. Lo mismo pasó con Noé. Noé no le dijo Dios: vos y tu familia han caminado recto. No. Dijo: vos caminaste rectamente en esta generación. Esta generación pudo verme en tu vida. Y en el arca pudo entrar su familia. Porque Dios nos ve como generación. Ninguno de nosotros somos algo ya un producto terminado. Había un gringo amigo que decía: el hombre es un producto degenerado del mono. Y déjeme decirle que no sé si del mono somos un producto degenerado. Nos hemos degenerado de lo de Dios, nos hemos alejado de lo de Dios. Y cuando queremos a todos medirlo con la regla de Dios y la verdad, terminamos rompiéndole la regla en la cabeza. Por eso es gracia y verdad. Hablábamos la semana pasada: yo no te condeno, le dijo Jesús. La mujer había estado en adulterio, usaron una regla de gracia, tomando la ley, usaron una regla de gracia para ella. Era la regla de los hombres de gracia, no calificaba, hay que apedrearla. Pero al hombre que estaba con ella la midieron con otra regla, una regla de gracia un poquito más grande, porque al hombre no lo arrastraron hasta ahí. Si nosotros usamos la regla como nosotros queremos, será mi regla, midiendo a unos de una manera y a otros de otra manera. Pero si la regla es Cristo, todos calificamos para ser circuncidados, para ser formados, para ser capacitados, para ser incluidos en el cuerpo. Por eso es gracia y verdad. Jesús usa la regla de ellos contra ellos mismos y le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ¿sabe qué? Los judíos no iban a mentir. Podían matar a alguien, pero no iban a mentir. Y se fueron uno por uno. Y usó su propia regla en la vida de la mujer. Le dijo: yo no te condeno, pero andate y no peques más. Primero es gracia y después verdad. Y la iglesia estamos llamados a hacer una medida cada vez más exacta de gracia y verdad. Cada vez más exacta de gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, para que tu generación pueda ver a Cristo en tu vida. Yo me comprometo en este tiempo a que mi generación pueda ver a Cristo en mi vida. Y para que puedan ver cada vez más exacto en mi vida, voy a tener que ser corregidos. No es que son los pastores, no son corregidos nunca, no. Somos corregidos todos los días. Los hijos de Dios son corregidos todos los días. Y el Espíritu quita de nosotros. Porque hay una generación, no solamente tu casa, no solamente tu familia. Hay un mundo que está esperando ver a Cristo en tu vida. La creación gime por la manifestación de los hijos. Y el pastor Amado nos diría: de los hijos maduros. La definición de hijo en aquella porción bíblica es hijos maduros, hijos crecidos. Somos todos hijos, hemos creído en el Señor, ¿sí? Hemos recibido salvación, pero solamente los maduros, solamente los que entienden, solamente los que comprenden que son una puerta de gracia,
han entrado a la madurez y pueden procrear la vida del Hijo de Dios en el otro. Y yo tomo este desafío, porque debo caminar rectamente para que mi familia pueda verlo, para que mi generación pueda verlo. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor, Señor, que tu medida pueda ser vista en mi vida? No quiero expresar mi medida, no quiero distorsionar lo de Dios. Quiero hacer como hizo Noé. Dios le dio instrucciones precisas para preservar su vida. Dios te va a dar medidas precisas para preservar tu casa, tu familia, tu vida. Pero esa medida es Cristo. No son consejos, no es cosas que tenés que hacer. No es, no, mirá, hacelo de esta manera y de esta... No. El Espíritu nos irá guiando para que esta generación pueda ver cada vez más claro a Dios. Amén. Aleluya, Señor. Señor, queremos que esta generación pueda verte más clara. Queremos que mi esposa, que nuestros hijos, que nuestra familia pueda verte más claro en nosotros. Y nosotros queremos verlo más claro, queremos verte más claro en la iglesia. Señor, sé que no llevaremos adelante a nuestra familia, ni salvaremos a nuestros hijos solamente haciéndolos congregar, solamente predicándole lo que hemos aprendido, sino siendo realmente una medida de verdad y justicia para que los nuestros puedan creer, no en mi medida, sino en la medida de Dios. Hacerlo de Dios a la manera de Dios, hacer lo de Dios como Él quiere. Señor, no queremos distorsionar lo tuyo, sino queremos transmitir en esta generación cada vez más claro, cada vez más preciso. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por mi vida. Señor, correginos. Esta palabra que hemos tenido, le hemos tenido tanto miedo a la corrección porque pensamos que la corrección es castigo. Y la palabra nos habla de un Padre bueno que nos corrige. ¿Cuándo en lo natural vemos a un Padre bueno que no corrija a su hijo? Esta es la distorsión de este tiempo. El Padre bueno no corrige. El Padre bueno le permite todo a su hijo. El Padre bueno es el Padre canchero, el Padre que acompaña, el Padre que se mete en los mismos líos que el hijo. Mire la distorsión que vivimos. Un Padre bueno siempre corrige, porque el deseo de la corrección no es lastimar al hijo. El deseo de la corrección es que al hijo le vaya bien. La corrección no es convertir a mi hijo en mí. La corrección es que le vaya bien, es que aprenda, es que no se lastime, es que viva la vida de Dios. Dios es un Padre bueno que nos corrige. Señor, correginos, saca este miedo. Saca este temor que tenemos a ser corregidos, a ser instruidos. Quizás quita ese deseo siempre de encajar en todos lados. De estar solamente con el grupito que nos festeja, con el grupito que te aplaude lo bueno y me aplaude lo malo. Estar en el grupito que siempre te dice, sí, pastor, está todo bien. No, amado, perdamos el miedo a ser corregidos por Dios. Señor, perdemos el miedo a ser corregidos para que esta generación pueda ser corregida también y pueda vivir a tu manera y no a mi manera. No queremos transmitir mi manera de vivir en Dios va a ser transmitir una religión, pero transmitir la vida de Dios será transmitir una vida que aplica para todos los tiempos, para todas las eras, para todos los lugares, para todas las naciones. Lo mío en algunos lados va a encajar y en otros no. Pero lo de Dios es tan saludable. Señor, queremos ser corregidos para que esta sociedad y esta generación pueda ser corregida a través del Cristo que estamos manifestando. Aleluya. Levanta tus manos y agradece al Señor. Quizás hoy no sepas cómo ni de qué manera, pero dice la palabra que el Espíritu nos guía a toda verdad, que el Espíritu nos va a direccionar en toda verdad, que el Espíritu nos dará la fuerza. Este es el poder que nos ha sido dada.
Este es el poder de resurrección que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo que habita hoy en la iglesia. Una iglesia que ora por los enfermos, una iglesia que transmite la vida del Hijo de Dios, una iglesia que no le tiene miedo a nada. Una iglesia que no se asusta con los desafíos. Una iglesia que entiende que depende de Dios. Dependemos de vos, Señor. Dependemos de vos para lo matrimonial, dependemos de vos para lo familiar, dependemos de vos para lo económico, dependemos de Dios para transmitir lo de Dios. Señor, queremos experimentar la vida del Hijo, ese Hijo que un día explotaron los cielos al ver el cumplimiento del Hijo, y el Padre dice: este es mi Hijo amado. Es mi Hijo amado porque me complace, porque hace mi voluntad, porque vive a mi manera. Y el deseo de Dios para que vivamos a su manera es el deseo de que nos vaya bien. Y este es el deseo que tenemos con los hijos, con los nietos, con los amigos, con los que conocemos y también con los que no nos conocemos. Señor, danos la sabiduría para transmitirte a esta generación mucho más claro y sin agregados, mucho más exacto, mucho más correcto, mucho más medido, para que sea transmitida sola tu vida, solo tu vida sea transmitida y no lo mío, Señor. Aleluya. Levanta tus manos y alaba por un segundo al Señor. Tené palabras de agradecimiento para Él.